Vamos a orar. Padre, Señor, gracias te doy por mi hermano Luis, Señor, que está hoy aquí delante de nosotros. Mi Padre, utilízalo poderosamente, mi Señor, que sea tu portavoz, tu siervo. Utiliza sus labios, Señor, su entendimiento, su corazón, para que maneje tu palabra viva y eficaz, Señor, y que seamos viéndolo a Él, a la semejanza con que fuimos creados, porque somos imagen y semejanza tuya, mi Padre. Te rogamos especialmente por todos nosotros, permite que tengamos una concentración perfecta, Señor, que nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestro ser entero esté pendiente de la palabra que se va a exponer a continuación. Bendice a mi hermano Luis y damos gracias por este momento en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Gloria a Dios. Amén. La paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté con cada uno de nosotros en este día. Les decía de verdad, sinceramente, cuando nos encontramos y nos dábamos el abrazo, que teníamos ya algunos días sin vernos, en mi caso particular, de verdad que me hacía bastante falta ya estar por aquí. Pero qué bueno que el Señor nos ha prestado la vida en una ocasión más y nos ha permitido llegar hasta este momento. Hay que tan solo pensar todas las cosas que suceden en una semana y cómo Dios permite que un grupo considerablemente numeroso pueda acudir a este llamado domingo tras domingo, como lo hacían los primeros cristianos, los primeros discípulos. Y qué bueno que estamos por aquí. Les decía el jueves en casa de oración que quería que se fuera el escenario, el preámbulo, para aquello que íbamos a hablar en el día de hoy. Que ese momento, esa pequeña reflexión ese día para los que estuvieron conectados virtualmente, fuera la base de lo que hoy vamos a estar conversando. ¿Alguien recuerda? ¿Fue el jueves? Para no ponerse lo más difícil de si se acuerdan del domingo pasado, que no es duro. Pero bueno, el jueves estuvimos precisamente tratando de ver esa pregunta, iniciando con esa pregunta. Y fue la misma con la que casi termina la lectura, específicamente en Génesis capítulo 3, versículo 9, donde como estuvimos viendo, nuestro hermano Cristian nos estuvo exponiendo, el Señor, luego de que Adán y Eva transgreden el mandamiento que Él les ha dado, de que no coman de ese árbol del bien y del mal, de que no vayan más allá de lo que Él les ha indicado, ellos precisamente hacen lo contrario y deciden no obedecer a Dios. Inmediatamente eso trae consecuencias, como siempre hemos visto que trae a la humanidad el hecho de apartarse de lo que Dios ha establecido. Es un efecto automático. Rápidamente se hace ver en ellos un sentimiento de vergüenza, se hace notar en ellos cómo se perciben a ellos mismos inmediatamente desnudos, tienen el interés cuando escuchan a ese Dios que se está acercando. ¿Qué hacen? Dice la Escritura, comienzan a esconderse, tratan de ocultarse, tratan de huir de su presencia. Y dice la Escritura, y yo les invito a que vayamos juntos una vez, pero tomemos específicamente no el pasaje completo, sino más bien desde el versículo 7, cuando ellos ya han comido de esa manzana, cuando ellos ya se le abren los ojos, ¿qué sucede? ¿Cuál es el escenario que se está narrando aquí? Versículo 7, Génesis capítulo 3. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Atención al versículo que viene. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Versículo 10.
Y él respondió, el hombre, Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Gloria sea a nuestro Dios. Amados hermanos, la palabra nos está mostrando un escenario en el que, como habíamos mencionado, Dios es claro, Dios deja establecido cuál es su expectativa para el hombre, para la mujer. Él les da un mandamiento, les da la libertad de que puedan probar de todo lo que está en ese jardín del Edén, pero específicamente les pide que de ese árbol en particular que menciona la lectura en los versículos precedentes, no coman. De todo lo que hay ahí, imagínese que usted sale ahí a la doctora Esquerdo, ¿verdad? A la calle. Y Dios le dice a usted, mira, tú puedes mirar todos los carros que pasen ahí indistintamente el color. Solo que cuando pasen los azules, cierra los ojos. Imagínese que Dios le dice eso a usted. De todos los que pasen por ahí, no importa que sean amarillos, rojos, plateados, verdes, rosados, fucsia, el color que sea, tú lo puedes mirar todo. Solo que cuando vengan los azules, no es que tú no lo vas a mirar, porque por algo va a ser, ¿verdad? Pero cuando tú los veas, trata de apartar tu vista de ellos. Trata de ignorarlos. Y que nosotros, a pesar de recibir esa instrucción clara, precisamente en lugar de ignorarlos, los estemos buscando. Déjame ver dónde viene el azul por ahí. Como cuando se está jugando, ¿cómo le dicen ustedes? A esos cepillos, a esos carros que son Volkswagen, como en México le dicen gocho, nosotros le decimos cepillo. Escarabajo. Que cuando tú ves uno, tú dices, ¿fue tal? Eso a veces lo juega, ¿verdad? En algunos lugares. Nosotros le decimos cepillo a esos carros, cepillo. En México le dicen gocho, nosotros le decimos. El tema es que imaginemos que ese es el escenario y que en lugar de estar atentos a que cuando pase ese vehículo, voltear nuestra mirada como Dios ha mandado, en lugar de eso es como que nuestra mente se programa y lo comienza a buscar. Se concentra no en lo que Dios ha dicho no hagan, sino que es como que internamente hay una voz que dice, hazlo, 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 hazlo. Amados hermanos, cuando Dios hace esta pregunta, ¿de dónde estás tú? ¿Acaso a nuestra mente llega el pensamiento de que Dios no sabía dónde estaban Adán y Eva? ¿Acaso Dios, siendo el creador del jardín del Edén, no sabía dónde ellos se encontraban en ese momento? ¿Acaso Dios ignoraba dónde podían estar ellos? Tal vez debajo de una palmerita, tal vez detrás de una roca, tal vez en alguna pequeña cueva. ¿Acaso la palabra de Dios se está refiriendo a dónde se encontraban ellos físicamente en ese momento? Hacíamos esa pregunta, entonces. No se vale responder para los que estuvieron. Pero yo quiero que tú, mi hermano, mi hermana, mi amiga, que nos acompañes, pienses en esa pregunta y te la hagas tú misma o tú mismo, como si Dios hoy en esta mañana, y yo me la hago también, te preguntara, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Acaso es, dónde estás tú ahora en este momento en Madrid, en el barrio Pacífico, dentro de la comunidad, dentro de Europa, dentro de la región euroasiática? ¿Será eso a lo que se está refiriendo Dios? ¿Dios ignoraba dónde estaban ellos y por eso hace esta pregunta un tanto reiterativa? No, no es a eso a lo que Dios se está refiriendo. Y es precisamente en lo que yo quiero que nos sumerjamos un poco en esta mañana, porque la pregunta que Dios está haciendo, ¿de dónde estás tú?, se está refiriendo a otra cosa. Vamos a Salmos en el capítulo 139, versículo número 7. Salmos, capítulo 139, versículo número 7. Nos está mostrando, dando una panorámica, precisamente acerca de qué podemos entender con esta pregunta que Dios le está haciendo a Adán y a Eva, luego de que la desobediencia los ha llevado a sentirse de la forma en la que se están sintiendo en ese momento. Dice la Escritura, a modo de pregunta también, el salmista se hace la pregunta,
¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Gloria sea a nuestro Dios. ¿A dónde podemos ir fuera de la presencia de Dios? ¿A dónde podemos nosotros pretender estar que Él no pueda penetrar? ¿A dónde podemos nosotros siquiera pensar que podemos guarecernos para evitar que Dios nos vea? ¿Dónde podemos nosotros intentar ir para tratar de esconder consecuencias de actuaciones u omisiones que hayamos tenido para que Dios no se dé cuenta? Si la misma palabra nos está mostrando que aún en los cielos, aún en el Seol, Él puede estar ahí con nosotros. Él puede acompañarnos. Él nos ve, pues somos hechura de Él. Mis amados hermanos, Dios, cuando le está haciendo esta pregunta a Adán, que es a quien llama, pero es una pregunta que también la puede tomar Eva, porque ambos están implicados, no se está refiriendo, como de seguro ya ustedes habrán intuido, a dónde se encontraban ellos en términos geográficos de localización. Se está refiriendo, y eso es en lo que yo quiero que meditemos profundamente en esta mañana, ya sea que hayamos venido al camino o que todavía estemos en ese proceso de querernos acercar a nuestro Dios. La pregunta que Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros en esta mañana y en la que constantemente debemos tratar de reflexionar, de manera que si estamos retrocediendo, sepamos que debemos volver, y si nos sentimos que todavía no hemos llegado, pues hagamos más esfuerzo por tratar de acercarnos a nuestro Dios. Es donde estamos tú y yo en términos espirituales frente a nuestro Dios. ¿Dónde estamos nosotros con relación a nuestro Creador, al dador de la vida eterna? ¿Dónde estamos cada uno de nosotros con relación a aquel que nos ama, aquel a quien le debemos obediencia, aquel que conoce nuestros pensamientos, aquel que cada mañana nos presta el aliento y nos presta la vida? Aquel que envió a Jesucristo a morir en esa dura cruz del Calvario para que cada uno de nosotros hoy podamos tener acceso al trono celestial, como decía el coro, como decía la alabanza, que podamos tener esa reconciliación con el Padre Celestial. Ese es el que hoy nos está preguntando a cada uno de nosotros, no porque lo esté diciendo yo en este momento, sino de manera constante en cada una de nuestras actuaciones. ¿Dónde nos encontramos? Cada vez que tú sales a tu trabajo, cada vez que tú vas en el metro, yo también lo hago, cuando vas en el autobús, cuando te trasladas a otra comunidad, cuando vas a Alicante, cuando te toca salir a otro país, como a mí que me tocó ahora ir recientemente a Marruecos. ¿Dónde nos encontramos cada vez que nos sucede una situación? Que tenemos que hacer aflorar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, lo que Dios ha hecho morar en nuestros corazones. ¿Dónde estás tú frente a Dios? Esa es nuestra condición espiritual a la que Dios se está refiriendo cuando nos está haciendo esa pregunta. Y tú te podrás preguntar, mi hermano, mi amiga, ¿y por qué esa pregunta debemos hacerla? Será una pregunta, como le dicen ahora, una duda existencial. Término muy de moda ese. Una persona con muchas dudas existenciales, entre tantas cosas que ahora hay, como decía Pablo, filosofía, huecas sutilezas. Vamos a Romanos 3:23. Romanos 3:23, un texto bastante socorrido, junto con Juan 3:16 también, precisamente, nos está mostrando la palabra de nuestro Dios, precisamente que esa necesidad
de ubicarnos con relación a nuestro Dios, de saber dónde estamos frente a su presencia, viene precisamente por esa naturaleza caída, viene precisamente por ese apartamiento que ha habido en la humanidad con relación a nuestro Dios por la desobediencia. Dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando Dios se acerca y le está hablando a Adán acerca de dónde se encuentra, fíjense cómo la misericordia de Dios, fíjense cómo el amor de Dios se ve reflejado hasta en el momento en el que vamos a ser interpelados por él. Distinto a como ocurre muchas veces con la humanidad, cuando saben que un semejante ha fallado, que le pregunta a veces de manera maliciosa, ¿dónde tú estás? Sabiendo, pero nunca, o por lo general con la intención de que la persona pueda rectificar, sino más bien para tal vez hacer lo que caiga más en el oído. Dios le da la oportunidad a usted y me da la oportunidad a mí de que antes de enjuiciarnos, tener la posibilidad autónoma de nosotros mismos ser aquellos que podamos frente a él poder decir, Señor, esta es mi condición. Señor, yo estoy caminando de esta forma o de esta manera. Señor, yo reconozco que en esto estoy faltando. Señor, yo reconozco que en esto tengo que mejorar. Señor, en este momento, si tú haces un corte de mi vida espiritual, yo soy el primero que debo reconocer que aquí debo hacer ajustes. Él nos da ese chance. Él nos da esa oportunidad. Él simplemente no va y nos pregunta con el ánimo de recriminarnos. ¿Dónde tú estás? ¿Y tú qué estás haciendo? A ti no te veo nada ahí. ¿Qué pasa? Como muchas veces son frases que sí escuchamos en el mundo, en la vida cotidiana. Todos los que trabajan con algún jefe de esos difíciles. ¿Y tú en qué estás? Cuando llegan esos correos el lunes a las 8 de la mañana, ¿cómo vamos? Porque esa frase es directa. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos sabiendo que no se ha podido avanzar? ¿Cómo vamos sabiendo que has estado sobrecargado de trabajo? Pero ¿con qué la frase está ahí? Sin embargo, Dios, aún sabiendo de antemano, y lo vemos con el caso de Adán y Eva, lo que había ocurrido, sabiendo que habían transgredido, sabiendo que se habían apartado de lo que Él les había dado, Dios les da la oportunidad de que puedan ser ellos mismos los que puedan reconocer en qué han fallado. Que puedan ser ellos mismos en lugar de ser tal vez encasillados por otros. Claro, en el Edén era difícil, porque ¿quién les iba a decir, Dios, mira, ellos hicieron tal cosa? Pero piensa en tu cotidianidad. Dios no espera que sea un hermano, una hermana, que venga y le diga a él, mire, ese hermano está haciendo tal cosa y tal cosa. Dios espera que tú mismo hagas ese ejercicio de mirar hacia tu interior, de mirar hacia adentro, y tú mismo hacerte la pregunta, ¿dónde estoy yo frente a él? No vas a escuchar una voz que va a venir del cielo y te la va a decir así, cuando tú salgas ahí a la doctora izquierda. Lester, ¿dónde estás tú? Luis Alejandro, ¿dónde estás tú? Esa pregunta constantemente nos la hacemos por el conocimiento de la palabra, por tratar de estudiar la mente de Dios, que no la ha dejado aquí revelado en su escritura, y que constantemente nos está haciendo cuestionar para nuestro bien. Amados hermanos, ese llamado que Dios le hace al hombre, a la mujer, a modo de cuestionante, ¿dónde estás? Tiene su propósito. Tiene su intención, tiene su finalidad. Imagínese usted qué pasaría si en el caso de estar teniendo una conducta errónea, equivocada, que te está apartando, como comentábamos ayer cuando nos vimos los varones, que te está apartando poco a poco, aún de forma inconsciente del Señor, o que simplemente te mantiene totalmente alejado de Él, o que tú aún sabiendo que para otros, aunque no lo sepan,
y lo vean todo normal, tú sí sabes que eso te hace daño. Tú sí sabes que eso te puede hacer caer. Tú sí sabes que eso es algo que poco a poco afecta tu vida espiritual. El Señor te pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde te sitúas? ¿O estás conmigo o no estás conmigo? Pero no en un punto intermedio, queriendo ni estar plenamente salvo, pero ni plenamente condenado. De manera, amados hermanos, que el Señor es el que está constantemente haciéndonos esta pregunta, pero al mismo tiempo nos está invitando a tener un encuentro que nos permita ponernos a cuenta con Él. Y la palabra del Señor es rica, es abundante en la cantidad de escenarios que se plantean para mostrarnos a nosotros como hombres y mujeres que en su momento no estuvieron caminando bien frente a Dios, que en su momento, ya sea porque Jesús mismo, porque Dios mismo hizo que directamente o a través de un instrumento la gracia llegara a ellos, o que ellos se acercaran a aquel que la aportaba. Dios es el que permite que nosotros podamos, cuando el interés es genuino, cambiar ese estatus que tal vez no nos conviene para nuestra vida espiritual. Una vez nos hemos hecho esa pregunta. ¿Dónde estás tú? Basta tan solo con hacernos la pregunta y sentirnos mal. Basta tan solo con decir, bueno, es que yo estoy mal, no puedo hacer más nada. Rindo. Ya yo me doy por vencido. Basta con eso. Basta tan solo con reconocerlo, sí. Eso es muy importante. Como dice, bueno, el primer paso es aceptarlo. Pero basta tan solo con eso. O lo más importante es, luego de reconocerlo, ir a ese desesperado llamado hacia Jesús. Ir a ese encuentro con Jesús o reencontrarse con Él para aquellos que ya lo conocieron. Dos escenarios. Uno, ir donde Él cuando hemos reconocido que no estamos cercanos, que no estamos bien con relación a Él. Y el otro, que nos hemos tal vez alejado de lo que una vez nos movió a estar cerca de Él. Dos escenarios. Uno, el encuentro, y otro, el reencuentro. Ojalá que cada uno, conforme sea nuestra situación personal, pueda servirnos en esta mañana y en el resto de nuestra vida espiritual, basado precisamente en ejemplos de la palabra. Y yo quiero que ahora veamos rápidamente algunos ejemplos que la palabra de nuestro Dios nos muestra, de personas que en su momento sintieron esa necesidad de caminar con Dios. Sintieron esa necesidad de saber que frente a Él no estaban bien, que frente a Él necesitaban acercarse, necesitaban reencontrarse, necesitaban reencauzar hasta lo que para ellos en su época era el dogma correcto, en términos religiosos, en términos sociales, y comenzar a caminar como Dios nos pide a cada uno de nosotros, si queremos alcanzar la salvación y la vida eterna. Gloria sea a nuestro Dios. Encuentros con Jesús. ¿Dónde estás tú? Caminando hacia Jesús. ¿Dónde estás tú? Caminando con Jesús. ¿Dónde estás tú? Al lado de Jesús. Creo que deberían ser aspiraciones mayúsculas para cada uno de nosotros. Porque qué triste es cuando nos hacemos esa pregunta. ¿Dónde estoy yo? Y tenernos que responder por nosotros mismos, lejos de Jesús. Lejos de Jesús. Amados hermanos, Mateo capítulo 9, versículo 9 nos recuerda ese escenario en el que tenemos a Mateo Leví, ese recaudador de impuestos. ¿Cómo está él ahí en el banco de los tributos? ¿Cómo está ejerciendo su función, que dicho sea de paso, una función delegada por los romanos, en las que usted se preguntará por qué eran tan detestados los publicanos, por qué eran tan detestados los recaudadores de impuestos? Era porque precisamente el gran abuso venía porque Roma les ponía un
tope, un mínimo de recaudación, y a partir de ahí ellos podían indistintamente recaudar todo lo que quisieran. De manera que había dentro de ellos una voluntad. No era que Roma era la 100% responsable de todo. Roma les pedía a ellos, evidentemente, un impuesto abusivo de todas formas, aún fuera un mínimo, pero les daba esa opción, esa libertad de que a partir de ahí podían pedir todo lo que ellos quisieran. Y por eso era que el pueblo los veía como traicioneros. Por eso era que el pueblo los veía como parte de aquellos que subyugaban a aquellos que eran parte de sus compatriotas. De manera que imagínense solamente ese escenario de Mateo en ese pueblo, ejerciendo una función para la cual estaba legitimado, pero cómo él se veía frente a los demás y cómo eso lo situaba frente a Jesús. Como aquel que desconsideraba a los más necesitados, como aquel que explotaba, que maltrataba, como aquel que aún siendo legitimado por la ley, no se compadecía de aquellos que tenían mayor necesidad. Sin embargo, es el mismo Mateo, y vamos a leer Mateo capítulo 9, versículo número 9, pero antes, segunda de Corintios capítulo número 5, versículo 17, precisamente como pequeño preámbulo para lo que es la necesidad de transitar, de reconocer cuando nos hacemos la pregunta de dónde estamos frente a Dios. ¿Qué sucede cuando decidimos aceptarlo, cuando decidimos vivir para Él, cuando decidimos cambiar eso que nos ha alejado de Él, que nos mantiene distantes de nuestro Dios? Vamos a ver lo que nos dice la palabra. Dice la Escritura, segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Gloria sea a nuestro Dios. Aquello que te hacía sentir, aquello que te hace sentir en ese momento distante, aquello que te hace sentir poco cercano a nuestro Padre Celestial, Él es el que te está diciendo esta mañana, a través de la carta que el apóstol Pablo le dirigió a los hermanos en Corinto, que todas esas cosas que te mantienen alejado pasan. Todas esas viejas situaciones que te mantienen atado o que te mantenían atado y que hoy tal vez has vuelto atrás, Dios te dice a ti, es posible volver nueva vez al redil. Es posible volver nueva vez a la senda antigua. Es posible nueva vez hacer que todas las cosas sean hechas nuevas. ¿Y qué pasa cuando las cosas son nuevas? Por lo general, funcionan muy bien. Tienen un brillo distinto a aquellas tal vez cuando están un poco ya opacas, cuando están ya usadas, cuando están ya que han sufrido los imbatibles avatares del tiempo. Eso es lo que pasa cuando las cosas son hechas nuevas en nuestras vidas. Y Mateo, Leví, ese ser que para el pueblo era reprochable, es el mismo que nos está mostrando la necesidad de luego de reconocerse como pecador, de luego de reconocerse que la actitud que se está llevando en la vida no es la correcta, es el que acude inmediatamente a Dios para reencontrarse con el Hijo de nuestro Dios. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Gloria sea a nuestro Dios. En Mateo no hubo duda. En Mateo no hubo la necesidad de estarse cuestionando permanentemente, y acudo nueva vez a esa idea de la duda existencial, de todas las sutilezas, filosofías que hoy adornan al mundo y que hacen que las personas estén constantemente perdidas, divagando de que qué debo hacer, si debo esperar que me toque, si debo esperar arreglar primero esta situación, si debo esperar primero ponerme a cuenta con Dios. Todas esas son tergiversaciones del enemigo. Cuando vemos el caso de Mateo, cuando vemos el caso de este hombre que es altamente reprochado por la sociedad que le rodea, y él va a su interior y sabe que el único que puede, en primer lugar, aceptarlo tal cual es
perdonarlo tal cual es ese Mesías que va caminando ahí. Es ese que no se va a detener a reprocharlo y a decirle, tú no me toques. Es ese que no se va a detener a decirle, a tú no te me acerques, a ti no te quiero. Tú estás muy sucio. Tú eres detestable. Tú eres un corrupto. Él sabe que ese que está pasando por ahí es el único que le ofrece esa oportunidad. Y ese que le ofreció esa oportunidad a Mateo es el mismo que nos la sigue ofreciendo hoy a nosotros. A cada uno de nosotros. Ayer conversaba con un amigo y él me decía, de las cosas que más admiro del cristianismo son sus valores supremos. Cómo se ponen por encima de todas las otras religiones. Y es que cuando uno se pone a analizarlo, a veces se nos pasa de manera somera, a veces lo ignoramos, a veces hasta les restamos gran valor a todo lo que el cristianismo significa, hasta para la cotidianidad de la vida. Piense tan solo en las cosas, en los ejemplos de Jesús, de los apóstoles, con relación a aquellos que eran los más marginados, los más rechazados, y cómo ellos eran instrumentos para que precisamente a través de un encuentro, luego de que estas personas reconocían la situación en la que estaban, pudieran llegar a ser de gran valor para nuestro Dios, pudieran llegar a ser de alta estima para aquel que ha creado todo el mundo, todo el universo. Gloria sea a nuestro Dios. Y así podemos encontrar un sinnúmero de ejemplos. Tampoco estoy de tiempo, vamos a resumir un poquito. Pero podemos encontrar el caso del mismo Zaqueo. El caso del mismo Zaqueo, publicano, igual detestado, igual, había masacrado al pueblo, quitándoles de forma abusiva bastante impuestos. Sin embargo, Mateo sabe que solo yendo a Jesús, Mateo sabe que solo acudiendo a él tiene la oportunidad de poder tener una salvación tan grande. Y por eso no duda, a pesar de su corta estatura, subirse a ese árbol sicómoro e ir al encuentro con Dios. ¿Qué estás haciendo tú, mi amigo y mi hermana, en el día de hoy frente a esa situación que te abate para nueva vez reencontrarte con Dios? ¿Qué está haciendo usted que tal vez todavía no le ha conocido, que esté en ese proceso para acercarse a él? Un verdadero sacrificio, un verdadero ejercicio de disposición para ir a encontrar a Jesús. Yo te felicito por el hecho de estar aquí hoy domingo. ¿Cuántas cosas se pudieran estar haciendo y hasta descansando? Y si tú has decidido estar aquí, Dios se alegra por esa parte. Y así encontramos, hermanos, el caso de la mujer samaritana. Así también podemos encontrar el caso de que se narra en Juan capítulo 4, versículo 13. Así también podemos encontrar el mismo caso del apóstol Pablo para cerrar esta parte del encuentro con Jesús. ¿Quién fue Pablo? Un público perseguidor de la iglesia. ¿Quién fue Pablo? Una persona que ante la sociedad era una persona digna de loor, una persona altamente preparada, una persona que en términos de estatus social no tenía nada que envidiarle a ninguna persona. Sin embargo, Pablo se convierte precisamente en la antítesis de lo que Dios necesitaba para ese momento, pues es un perseguidor de la iglesia, es un maltratador de los primeros cristianos, y como mencionaba precisamente Alejandro, es aquel a los pies de los cuales se ponen las ropas ensangrentadas de Esteban, el primer mártir de la fe cristiana. Ese es Pablo, aquel que tal vez los hermanos veían como el más distante, y por eso Dios se glorifica tanto. Y si tú tal vez estás en una situación en la que te sientes muy alejado, para ti también que nos ves por ahí, por este mensaje, que tal vez verás esto varios días, varias horas después, que tal vez te sientes muy distante, que tal vez has sido menospreciado, que tal vez has recibido públicos insultos de personas que menosprecian la posibilidad de que tú hagas grandes cosas en la fe. Hoy yo te digo que ese mismo Pablo, que los hermanos lo más lejos que tenían, dice la palabra que hasta se preocupaban ellos cuando él llegaba a las reuniones, sentían temor. ¿Qué hace este hombre aquí? ¿Acaso vendrá encubierto? ¿Acaso será una artimaña? Ese Pablo llegó a ser el gran diseminador
de la fe cristiana para el pueblo judío. Ese mismo Pablo que un día pudo reconocer de manera tal vez muy impactante al encontrarse con Jesús, no de manera física, pero sí de manera espiritual, cuando iba con cartas para apresar a cristianos. Ese Jesús es el mismo que le hace el llamado hoy a ti, mi hermano, a ti, mi hermana, a que primero, recapitulando, nos hagamos esa pregunta de manera personal. ¿Dónde nos encontramos? Frente a Él, frente a Dios. No frente al hermano, no frente a las autoridades, no frente al vecino, al jefe. ¿Dónde nos encontramos frente a Dios? Para poder acudir a ese encuentro al que Él nos convoca a cada uno de nosotros. Así que, mis amados hermanos, que el Señor nos bendiga grandemente y que su paz y su misericordia nunca se aparte de nosotros. Siempre.